presidenta Sheinbaum nunca va a decir que López Obrador le dejó a México una deuda brutal, pues porque ese dinero le sirvió para ganar las elecciones. Ella es cómplice de esa deuda estratosférica. Hoy se dieron a conocer las cifras oficiales de deuda. ¿Saben cuánto endeudaron al país solo de enero a octubre de este año electoral? 2 billones de pesos, 2 billones de pesos. 1.94 billones para ser exactos, es el dato de la Secretaría de Hacienda. Eso equivale a 6,000 millones de pesos al día. O sea, 70,000 pesos por segundo. Imagínense, 70,000 pesos, 70,000 pesos, otros 70,000 pesos. Es la medida amplia de la deuda que incluye todo, gasto, IPAP, y diregas. ¿Dónde está todo este dinero? ¿En qué se gastó? Basta ver el presupuesto federal 2024. De los poco más de 9 billones de pesos, a los 7 organismos autónomos se les asignó un presupuesto de 4,500 millones. Es decir, el 0.05% del total, nada. El ahorro es mínimo. Hoy se informó desde el gobierno que el costo de la refinería de Dos Bocas ya va en 20,000 millones de dólares, o sea, 400,000 millones de pesos. El costo de estos 7 organismos autónomos que se van equivale al 1% de lo que ha costado Dos Bocas. Los organismos autónomos en su conjunto le cuestan al año menos del 1% de lo que está costando el Tren Maya, 0.91%. Segalmex, el desfalco de recursos más grande del sexenio pasado fue de 15,000 millones de pesos. O sea que nomás en Segalmex se robaron 3 veces el presupuesto de los organismos autónomos. Por no mencionar al clan, la red de tráfico de influencias de los hijos del López Obrador. El Amílcar Olan, el operador financiero del clan, se ha llevado contratos por más o menos 10 veces el presupuesto de los organismos autónomos. No sean farsantes, esto no es un tema de ahorro, es una venganza del obradorato contra las instituciones que ayudaron a documentar sus excesos, sus abusos, sus escándalos de corrupción. Pero ¿qué dice la presidenta Sheinbaum? Justificó la desaparición del INAI bajo el argumento de que había muchas irregularidades y corrupción de sus funcionarios. Es absolutamente injustificable el gasto excesivo a costa del erario. Hay que castigar a los responsables, sin duda alguna. Oiga, pero sin hipocresías. Resulta que la presidenta se da golpes de pecho con los gastos lujosos del erario, pero no ha hecho absolutamente nada desde que se supo que Ana Gabriela Guevara voló 27 veces a Sonora para ver a su familia con cargo al erario. Nunca hablaron de desaparecer la CONARE. Tampoco eliminaron al CONACYT cuando se ventiló que María Elena Álvarez Bulla se gastó 15 millones de pesos en un comedor gourmet. O los viajes familiares de Genaro Villamil disfrazados de reuniones de trabajo que nunca sucedieron. O los viajes familiares del entonces secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. O el uso de aeronaves del gobierno para vuelos privados de la familia de la diputada morenista Andrea Chávez. Ahora resulta que estamos preocupados por los gastos excesivos en el INAI. ¿Y lo demás? Bueno, vemos a la presidenta darse golpes de pecho por el nepotismo en el INAI. Oiga, la cantidad de familias morenistas incrustadas en el gobierno, los de Adán Augusto López, los Batres, la familia Alcalde, la familia Tadei, todos tienen a varios de sus familiares incrustados en la nómina gubernamental. ¿Por qué no hace una limpia de estos apellidos la presidenta Sheinbaum? Y está tan preocupada del nepotismo. Porque ni los gastos excesivos, ni el nepotismo, son los verdaderos motivos por los que quieren desaparecer al INAI. Quieren desaparecer al INAI porque el INAI ayudó a descubrir algunos de los escándalos de corrupción más graves de la 4T. Y ahora ellos quieren controlar qué información se publica y qué información no se publica. El director general de Segalmex, cuando hubo el desfalco de 15,000 millones de pesos, sigue trabajando en el gobierno. Digo, no, para que sepamos a dónde llega la lucha anticorrupción. Y de lo que no dice una sola palabra, es de los escándalos de corrupción de sus hijos. Responden preguntas muy sencillitas, ¿no? Las hemos repetido aquí en varias ocasiones. ¿Amílcar Olan es amigo de sus hijos, sí o no?
¿Amílcar Olán se queda a dormir en el departamento de su hijo, sí o no? ¿Amílcar Olán ha recibido contratos de la refinería Dos Bocas? ¿Y por cuánto? ¿Del Tren Maya? ¿Y por cuánto? ¿Del Transísmico? ¿Y por cuánto? ¿De la venta de medicinas? ¿Y por cuánto? ¿Usted ha visto a Amílcar Olán en Palacio Nacional? ¿Amílcar Olán ha entrado en comunicación con el jefe de su ayudantía? ¿Con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, futura, encargada de combatir la corrupción? Y decía Amílcar Olán en las grabaciones que ella le acomodaba las licitaciones. Iba a ser la encargada de combatir la corrupción en el sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Vivía o no vivía su hijo José Ramón en una casa, en una mansión en Houston, propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía contratista de su gobierno? ¿Sí o no? Esas son preguntas de sí o no, ¿eh? No, que Loret, bueno, sí, está bien, todo lo que quiera. Además, ¿sí o no? Porque todo eso lo hemos documentado. Y me voy tantito más atrás. ¿Recibió o no recibió Pío López Obrador, su hermano, un sobre amarillo con dinero en efectivo? ¿Dónde fue a parar ese dinero? Porque Pío López Obrador dice que el dinero era para usted. ¿Dónde fue a parar este dinero? Y lo mismo su otro hermano, Martinazo, José Martín López Obrador. Su prima Felipa Obrador Olán sigue teniendo contratos en el gobierno. ¿Por cuánto? Así nomás. Sencillito, ¿eh? Sencillito, sin aspavientos y sin insultos. Tres que me vienen a la mente. Familiares de su operador Nicolás Mollinedo, el famoso Nico, que fue hombre de todas las confianzas desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, tienen los terrenos de al lado de donde se va a hacer la estación del Tren Maya, ahí en Quintana Roo, y se han beneficiado de eso, sí o no. Sencillo, ¿eh? Pregunta para el presidente. 2. Bartlett y su familia tienen los terrenos a los que hicieron referencia en proceso, que están al ladito del Tren Maya, sí o no. Y voy más allá, lo sacamos en Latinos hace unos meses. La finca de López Obrador se ha visto beneficiada porque todo alrededor de la finca pusieron centro comunitario, estación del Tren Maya. Le dieron una chaineada a la plusvalía de la finca a la que se va a ir a retirar López Obrador. ¿Cierto o falso? No, que yo te intercambio. No, espérense. Nada más dígame. Sencillito. Se hicieron obras con dinero público en la entrada de su finca. Mejoraron las calles, las banquetas, hicieron un deportivo, un centro cultural. ¿Sí o no? Con dinero público. Pregunta número 2. ¿Pasa o no pasa el Tren Maya junto a los terrenos de Bartlett? Sencillo. Pregunta número 3. ¿Pasa o no pasa la estación del Tren Maya ahí al ladito, de donde tienen un terrenote con un negocio, me parece que un parque acuático o algo así, los hijos de su colaborador Nico? ¿Sí o no? No, pero es que Loreto, sí, ahorita me insulta. Nada más contesta esas 3. No puede. Más contesta esas 3. No puede. La presidenta Sheinbaum nunca va a decir que no. Ya vieron cómo Obrador, para destruir todas las obras, argumentaba que en los organismos autónomos, en los fideicomisos, en las obras anteriores, de los gobiernos anteriores, había corrupción, que nunca demostró, que lo que destruyó, que era porque era muy caro, y que finalmente se demostró que los gastos
que ha hecho Obrador son en una proporción de 99 veces más caros a 1% de lo caro que dice que era todo lo que destruyó. O sea, Obrador ha tirado el dinero a lo bruto. ¿Y en qué lo ha tirado? En obras que benefician directamente a él y a todos los miembros de su obradorato. Porque 4T no existe. México no lleva 4 transformaciones. Con él, con Obrador, fueron la transformación número 62, la de la porquería dictatorial, corrupta, asesina. Esa es la transformación de López Obrador. ¿Y cómo? Pero vean la sonrisa del loco de Obrador, la sonrisa de un demonio. Da coraje ver su sonrisa cuando se robó todo, destruyó todo, argumentando 2 cosas que nunca existieron: corrupción y gasto excesivo. Nunca. Gasto excesivo, lo que ha hecho Obrador con sus obras. Es como decir que es caro algo que cuesta 1 peso y lo que él hace cuesta 100 pesos. 100 pesos que no sirven para nada, porque lo que hizo no sirve para nada. Y decir que hay corrupción cuando no se demostró ninguna corrupción en nada, y se ha demostrado corrupción en todo lo que ha hecho Obrador. Corrupción en todo lo que ha hecho Obrador. Criticar a gobiernos anteriores por nepotismo, ¿qué quiere decir? Beneficiar a familiares y allegados, por uno que otro caso de gobiernos anteriores, cuando la demostración de nepotismo más brutal que ha tenido un gobierno es el de Obrador, beneficiando a la familia de Tadei, la del INE que puso Obrador, de Luisa María Alcalde, de los hijos de Obrador, de los familiares de Bartlett, de todos los funcionarios del gobierno de López Obrador. Lo están oyendo, lo oyeron claramente, son cifras oficiales. Pero lo que más coraje ven, la risa, el cinismo de estos desgraciados ladrones. Y la sonrisa de un loco que se llama Obrador, un psicópata que destruyó todo, argumentando que había corrupción cuando no la había. Casos muy raros. En cambio, todo lo que ha hecho Obrador es corrupción. Destruir todo Obrador, argumentando que era caro, que el INAI era caro, cuando todo lo que sus obras, una simple obra, es 90 veces más cara que el INAI, que era necesaria. ¿Pero por qué destruyó el INAI? Porque el INAI que creó Vicente Fox, y la primera meta de Obrador era destruir el INAI porque lo hizo Fox, y la segunda porque el INAI le demostró todas estas corrupciones a López Obrador, o muchas de estas, porque los que más se lo descubrieron fueron los periodistas. Pero a los idiotizados obradoristas, ni con los datos del mismo gobierno de Obrador que demuestran la enorme corrupción, ratería, mentira, abuso de poder y beneficios de Obrador, como todo lo que estaba cerca de él lo mejoró, dañando a todo lo demás del país, es evidente. Es evidente, cifras oficiales del mismo gobierno demuestran que la mayor porquería que ha tenido México se llama López Obrador y Morena. Es una cosa realmente que da asco.
ve a esta mujer sonriendo, las rateras, y la otra que llegó a la presidencia robándose la presidencia porque no ganó. La que ganó fue fue Xóchitl Gálvez con el 51% de los votos, por 39 de Claudia Sheinbaum, para robarse el Congreso, porque los diputados y senadores que ganaron la mayoría simple fueron los del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Los que ganaron las gubernaturas de la mayoría de estados que ahora tiene Morena, los ganaron la oposición, o si no las ganaron fue porque se las robaron con un exceso de propaganda. ¿Cómo empezó este video? Diciendo claramente, López Obrador, diciendo claramente que la deuda de 2 billones de pesos, o sea, 2 millones de pesos, que es una cifra brutal, se gastó para el exceso de propaganda a favor de Morena para que se robara la elección. Ahí fue el robo en el proceso, pero también el robo en la jornada. ¿Qué quiere decir? La jornada laboral, en la jornada electoral, en la que las cifras son diferentes a las que dio Tadei, a la que Obrador la puso para robarse todo en el INE, y puso a 10 familiares, 10 o 9 familiares o cercanos a Tadei en cargos del gobierno. ¿Obradoristas siguen creyendo en el demonio ladrón de Obrador? Sí, porque están idiotizados por el anticristo asesino, la mayor porquería humana, porque es un psicópata que hace daño y se ríe, es feliz destruyendo a todos. Destruyó a México y ahora hizo que Estados Unidos reaccione, y si le va mal a México, ya le fue mal desde que nació Obrador, es un desgraciado loco, pero si le va más mal es porque Obrador generó un conflicto con Estados Unidos por pura maldad de López Obrador, y las consecuencias pueden ser graves para México por culpa de Obrador, que le van a echar la culpa a todo mundo, a Trump y a gobiernos anteriores y al Osito Bimbo y a Kirikiri y a todo. López Obrador es un demonio, ya se demostró la terrible corrupción y maldad de este psicópata asesino, que tiró dinero a lo bruto en puras cosas de venganza política. En la consulta a si enjuician a expresidentes, en la revocación de mandato, que fue una verdadera farsa, ahora gastando en la elección de jueces, una verdadera estupidez. 1.500 millones piden para una estupidez malvada, en lugar de comprar medicinas. El asesino Obrador quiere asesinar a México completamente.